En el verano de 2000, 11 a menos de 10 años de una carrera ya galardonada, la increíblemente talentosa cantautora Amy Winehouse debería haber estado disfruta en el escenario de estrenar su tercer álbum. Debería haber estado alcanzando nuevas alturas de fama y habilidad artística, pero en cambio estaba sufriendo públicamente y acercándose a sus últimos días. Después de luchar durante años contra la adictal, Winehouse estaba lista para regresar al centro de atención. Con 2 álbumes innovadores y altamente influyentes a sus espaldas, no había mejor momento. Y el 18 de junio de 2011, Winehouse comenzó lo que se suponía sería la campaña de regreso para su carrera, una gira europea de 12 fechas en Serbia. Sin embargo, no sería el regreso que los fans habían esperado. Cuando Winehouse salió al escenario para su primer concierto en el Park Kalemegdan, en la ciudad capital de Serbia, Belgrado, quedó claro de inmediato que algo no estaba bien con la estrella. Estaba frente a una banda cuyo nombre no podía recordar. Su característica voz profunda y jazzística estaba desafinada. Arrastraba las palabras de todas sus canciones icónicas, e incluso olvidó muchas de las letras. Y se quedó de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, a veces como para tranquilizarse, y otras casi como un desafío contra el público, que no recibió bien su actuación. La emoción dio paso a la confusión, luego a la burla y después a la ira, mientras Winehouse tropezaba durante su presentación y no lograba dar el espectáculo esperado. Simplemente estaba demasiado ebria para presentarse. Los abucheos y gritos escalaron hasta el punto en que la cantante huyó del escenario y no regresó, dejando a los asistentes al concierto indignados. Fue un desastre tan grande que incluso el gobierno serbio intervino después, calificando la actuación de Winehouse como una gran vergüenza y una decepción. La noticia rápidamente se convirtió en un escándalo nacional y luego... ¿Por qué estaba actuando en Serbia? De todos modos, es un misterio para mí. Se suponía que este sería un gran regreso, chicos, y ella lo arruinó por completo. Una ícono musical había caído en desgracia antes de siquiera llegar a la cima. Su reputación estaba hecha trizas, su carrera estaba arruinada, y aunque en ese momento no lo sabíamos, se acercaba al día previo a su muerte. Pero no siempre fue así. Amy Winehouse nació en una familia musical el 14 de septiembre de 3. Muchos de sus tíos por parte de su madre, Janice, eran músicos de jazz profesionales, y su padre, Mitch, quien también era un cantante aficionado, solía poner discos de jazz para su pequeña hija en la casa. Y especialmente el jazz, estuvieron siempre presentes en la vida temprana de Winehouse, y desde pequeño mostró un gran talento para el canto. ¡Feliz cumpleaños! En Rangers. Con el apoyo de su familia, se le permitió explorar ese talento junto con sus intereses en la actuación, el baile y la escritura. Winehouse parecía destinada a una vida dedicada a la música. Cuando era adolescente formó parte de un dúo de rap de corta duración llamado Sweet and Sour. Asistió a varias escuelas de artes escénicas y fue vocalista de la Orquesta Nacional Juvenil de Jazz. Luego, después de grabar varios demos y cantar regularmente en el Cobden Club, finalmente firmó con Island Records a los 20 años de edad. Con el apoyo de su nueva disquera, Winehouse produjo muy rápidamente su primer álbum, titulado Frank, que encabezó las listas del Reino Unido tras su lanzamiento el 20 de octubre de 2003. La mezcla de pop moderno, jazz clásico y uno rudo, y sin complejos de Winehouse cautivó de inmediato a los oyentes. Era auténtica, hermosa y sumamente talentosa musicalmente. Era natural que alcanzara la fama en cuestión de meses, aunque la luz de esa estrella aún no brillaba lo suficiente como para cruzar el Atlántico. No sería sino hasta 2006, con el lanzamiento de su segundo álbum, Back to Black, que Winehouse se convertiría en un fenómeno conocido en todo el mundo, incluyendo temas tan pegajosos como You Know, Rehab y la canción que da título al álbum, Back to Black. El álbum no solo encabezaría las listas, sino que también le ganaría a Winehouse 4 premios Álbum Vocal Pop Canción del Año y Grabación del Año. ¡Amy Winehouse! Y se los merecía. Winehouse era una fuerza a tener en cuenta, revolucionando la industria musical de una manera que hacía que todos tuvieran curiosidad por ver qué haría después. Pero al final, todos esos ojos atentos solo significaron que había más personas para presenciar su caída. Esto es para Londres porque Camden Town no se va a quemar. Después del desastroso concierto de Winehouse en Belgrado, Serbia, el mundo se estaba burlando de la joven estrella, pero era evidente para cualquiera que mirara de cerca que algo andaba muy mal. Ella canceló las presentaciones planeadas en Estambul y Atenas en los días siguientes, y luego canceló la gira por completo el 21 de junio. La buena noticia era que la mala actuación en Belgrado le había dado impulso que necesitaba para dejar de beber.
Aunque según se informa ya se había alejado de las drogas más duras e ilegales años antes, todavía bebía mucho y quería dejar ese hábito. No es de sorprender que este fuera el momento en que Winehouse decidió cambiar su vida. La reacción del público en su concierto en Belgrado fue intensa, pero aunque ciertamente fue la peor vez que la sacaron del escenario a bucheos, estuvo lejos de ser la primera. En noviembre de 2007, aproximadamente un año después del lanzamiento de Back in Black, Winehouse inició una gira en el National Indoor Arena en Birmingham. Oleada de burlas y abucheos ya que estaba visiblemente ebria, olvidando la letra de sus propias canciones, maldiciendo al público. Otras presentaciones estuvieron plagadas de problemas similares hasta finales de mes, cuando la cantante anunció que cancelaba el resto de la gira por recomendación de su médico. En ese momento, el comportamiento de Winehouse se atribuyó a las exigencias de las giras y a la intensa presión emocional a la que Amy había estado sometida en las últimas semanas, según el promotor de conciertos Live Nation. Sin embargo, sus problemas de salud mental y adicción ya eran de conocimiento público en ese momento, y estaba claro que esos eran la verdadera causa. Desde 2005, Winehouse ya estaba profundamente sumida en la adicción, y según quienes estaban más cerca de ella, logró recuperarse durante la escritura de Back in Black antes de volver a caer víctima de la enfermedad cuando su abuela falleció en 2006. A lo largo de los años, la cantante fue arrestada varias veces por cargos de posesión y agresión y entraba y salía de varios programas de tratamiento. Pero a pesar de todo, las dos cosas que más le importaban eran su música y su familia. Y esas dos cosas se unieron el último día que Amy Winehouse apareció en público. Aunque no fue una presentación oficial, Amy Winehouse subió al escenario una última vez el 20 de julio House de Camden, un recinto de su zona. Su ahijada, Dionne Bromfield, estaba dando un show ahí junto a la boy band británica The Wanted, y Winehouse hizo una aparición sorpresa en el escenario junto a la joven artista en ascenso. I'd like to bring out a special guest. Please put your hands together for Miss Amy Winehouse. Winehouse siempre había sido una firme defensora de Bromfield, firmando a su ahijada en su propio sello discográfico Lioness y proporcionando coros en varias de las canciones de Bromfield para ayudar a lanzar su carrera. Durante la presentación en el Roundhouse, Winehouse supuestamente bailó en el escenario e instó al público a comprar el álbum de Bromfield antes de irse. Si tienes tu propio dinero, por favor apóyala a ella y a cada ebria en ese momento. Pero según su guardaespaldas, Andrew Morris, la cantante llegó tambaleándose a su casa en Camden, Londres, esa misma noche. 2 días después, el 22 de julio, la madre de Winehouse fue a visitarla y pensó que su hija parecía estar desorientada. Sin embargo, las dos conversaron, se dijeron que se querían y se despidieron, sin saber que sería la última vez que hablarían entre ellas. Ese mismo día, la doctora de Winehouse, Christina Rowmett, llegó a la casa de Winehouse para un chequeo de rutina, y la cantante parecía tranquila y algo culpable. Esa culpa, confesó Winehouse, se debía a que había roto la sobriedad que había intentado mantener desde un mes antes, después de su show en Serbia. Aparentemente, Winehouse también se sinceró con la doctora, diciéndole a Rowmett que no quería morir y que estaba emocionada por el futuro. Solo 24 horas después, Winehouse ya no estaría. Esas confesiones escalofriantes de la estrella a su doctora podrían hacerte preguntarte exactamente cómo se permitió que ocurriera esta tragedia y si se pudo haber prevenido. Y la respuesta a eso es tan desgarradora como complicada. La doctora Rowmett le dijo a los medios que cuando Winehouse decidió dejar de beber, después de ese fatídico concierto en Serbia, el 18 de julio le recetaron Serbian, un medicamento destinado a ayudar con los síntomas de abstinencia al alcohol y la ansiedad. Pero esto solo era una solución temporal. La realidad es que Winehouse necesitaba mucho más que una receta, y la doctora Rom lo sabía supuestamente, sugiriendo que Winehouse buscara ayuda psiquiátrica en varias ocasiones en el pasado. Pero Winehouse se negó, creyendo que recibir atención psicológica podría tener un efecto negativo en su creatividad. Así que la misma Winehouse parecía resistirse a lograr avances reales, aunque eso quizá no hubiera sido el caso si hubiera tenido un sistema de apoyo más fuerte cuando era más vulnerable. Su madre se sentía impotente para ayudar a su hija y solo podía observar cómo otra vez en el ciclo de la adicción. Está ampliamente documentado que el padre de Winehouse y su manager Ray Cosbert priorizaban la carrera de la joven estrella sobre su bienestar físico o mental, al escenario en cada oportunidad que se presentaba. Resulta que los amigos de Winehouse en realidad habían subsidiado por Serbia fuera cancelada antes de que siquiera comenzara, ya que la cantante no estaba en condiciones de presentarse. Cosbert y el padre de Winehouse supuestamente ignoraron sus súplicas y siguieron adelante con la gira de todos modos. Los medios tampoco fueron amables con la condición de Winehouse, ya que la mayoría de los medios cubrían sus problemas con desprecio y burla, como era tradición en el panorama de la cultura pop de principios de los 2000. Vocal pop femenina, Amy Winehouse, por Rehab. Alguien despiértela hoy como a las 6 de la tarde y díganle que sí.
El constante bombardeo de mala prensa, fotos invasivas de los paparazzi y comentarios viles sobre su cuerpo ciertamente no ayudaban en nada a la cantante enferma. Sin embargo, a pesar de ser acosada por los medios durante años y nunca tan constante de su padre y su manager, Winehouse se encontraría sola en sus últimos momentos. Después de que el Dr. Romat salió de la casa de la cantante en Camden, la noche del 22 de julio, Winehouse y su guardaespaldas Andrew Morris pasaron varias horas juntos viendo presenes antiguas de Winehouse, riendo y recordando. Y alrededor de las 2 de la mañana, Winehouse decidió que ya era suficiente y se fue a dormir. El sol salió, pero Winehouse no. Morris fue a despertarla alrededor de las 10 de la mañana. Que no, respondió, lo cual no parecía sospechoso, ya que a menudo dormía hasta tarde después de noches largas. Las dejó en su cama de intentarlo de nuevo más tarde. Si no se levantaba por sí sola, pasaron horas a las 3 de la tarde. Morris intentó una vez más despertar a Winehouse. Sin éxito, y menos de una hora después lo intentó de nuevo. Cada vez más preocupado. Ella estaba en la misma posición en la que la había encontrado esa mañana y no respiraba al no poder encontrarle el pulso. Morris llamó a los servicios de emergencia, quienes llegaron a las 3:54 de la tarde. Pero ya era demasiado tarde. Amy Winehouse fue declarada muerta en el lugar el sábado 23 de julio de 2011. Y los agentes que llegaron encontraron el cuerpo de una mujer de 27 años que fue declarada muerta en el lugar. Y puedo confirmar que la fallecida es Amy Winehouse. A solo 3 semanas de cumplir 28 años, convirtiéndola en una desafortunada integrante del Club de los 27, una informáticos icónicos que murieron a los 27 años. Winehouse se unió a las filas de Janis Joplin, Jimi Hendrix y Kurt Cobain, dejando al mundo atónito a su paso para hacerse una última pregunta: ¿qué pasó? Cuando se anunció su fallecimiento al público, los medios de comunicación entraron en frenesí. Los curiosos invadieron la residencia de Winehouse, buscando cualquier forma de capitalizar el sufrimiento de una joven artista. Las revistas y los medios de comunicación de su muerte, difundiendo rumores sobre el consumo de drogas duras, pero al final se demostraría que estaban equivocados. Informes posteriores detallaron el hecho de que se habían encontrado varias botellas vacías de vodka en la habitación de Winehouse. Trágicamente, pero no sorprendentemente, un examen toxicológico reveló que tenía más de 5 veces la cantidad legal de alcohol en su sistema en el momento de su muerte, junto con una dosis prescrita de Librium que había estado tomando para ayudarla a dejar de beber. 2 forenses distintos confirmaron que Winehouse había fallecido debido a una intoxicación alcohólica, lo que demostró que los especuladores estaban equivocados, aunque eso no detuvo a los críticos culturales y haciendo bromas de mal gusto sobre la fallecida. Pero fueron los fans quienes tuvieron el mayor impacto y el más positivo en las horas y días después de que Winehouse dejó este mundo. Rápidamente montaron un altar para su artista favorita en la calle afuera de su casa vacía. Esto significa para nosotros. De verdad, esto lo está haciendo mucho más fácil para nosotros. El funeral de Winehouse se llevó a cabo el 26 de julio de 2011. A la celebración de su vida asistieron su familia y amigos, y terminó con una multitud de dolientes cantando una de las canciones favoritas de Winehouse, So Far Away, de Carole King. Sus cenizas fueron enterradas junto a su querida abuela, y ahora que finalmente había sido sepultada, el mundo entero tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el impacto de la cantante. Aunque el sentimiento público no siempre fue amable hacia Winehouse, especialmente cuando se acercaba al final de su vida, las cosas definitivamente han cambiado desde entonces. Hoy en día, el público en general muestra a Winehouse la compasión y empatía que merecía en vida, y su fallecimiento es considerado con razón como una tragedia que ha dejado un vacío permanente en la industria musical. Sin embargo, aunque Winehouse ya no esté aquí para seguir compartiendo su arte con el mundo, su influencia permanece. Incontables artistas, desde Adele y Lady Gaga hasta Halsey y Billie Eilish, han citado a Winehouse como inspiración para su trabajo. No siento que, sabes, Amy necesitara aprender ninguna lección. Sentí que la lección era que el mundo debía ser más amable. Y muchos más le han rendido homenaje a través de declaraciones públicas o de su propia música, con Patti Smith y Green Day escribiendo canciones dedicadas a la fallecida cantante. También sigue viva a través de la Fundación Amy Winehouse, una organización benéfica fundada por su madre, que tenía como objetivo protegerles de los efectos del abuso de sustancias. Y finalmente sigue viva a través de la música que creó en vida, y a través de las personas que aún escuchan y aman el trabajo que dejó en el mundo. Así que aunque ya no esté, Winehouse permanece. Ella permanece como un recordatorio de ser amables y comprensivos. Permanece como artista e influencia, y permanece como una motivación para buscar ayuda o brindar ayuda a quien la necesite. Y por eso siempre podemos estar agradecidos. ¿Y tú cómo te sientes acerca de los últimos días de Amy Winehouse? ¿Y qué otras historias sobre los últimos días te gustaría escuchar? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para ver más de Weird History.